Román. Gracias a ti, Lucía. La verdad es que da gusto que te presenten de esta forma y me da mucho gusto estar aquí en la Universidad Autónoma y con el mítico Excel, ¿no? En fin, para mí, ya os advierto que soy un pelín disléxico y a veces puedo hacer como palabras raras, pero disimulemos. Pero digo como que es un verdadero placer estar aquí en un espacio de referencia y de trabajo, viniendo, claro, desde otros campos. Específicamente el exilio es una preocupación relativamente reciente en mi trayectoria, y ahora os cuento cómo llego hasta ello. Un poco es el marco de la charla que os traigo, porque siendo algo que efectivamente nunca había formado parte de las líneas de publicación mías específicamente, pues sí que por el hecho de haberme ido a trabajar a Estados Unidos en el año 2008, justo antes de que se produjese una diáspora de investigadores españoles en los años de la crisis, ya se iba anticipando en ese momento de todos los ámbitos y de todas las disciplinas, en departamentos que en gran medida habían sido formados por hispanistas exiliados, o donde había profesores que se habían formado a su vez con estos hispanistas, y de los cuales te iban contando historias, colegas que venían de otros países de América Latina, donde también traían historias de profesores y de maestros, y de influencias y de escrituras y de libros. Como que ya estabas viviendo en esa trama difusa del exilio sin saberlo, y de alguna manera colectivamente tu generación se estaba insertando en esa malla, ¿no? Evidentemente no pretendo decir que las migraciones laborales de la crisis sean comparables a los exilios ibéricos del 36. Es un argumento un poco más sutil, ¿no? Que hay una serie de tramas de movilidad diaspórica que tienen que ver con la experiencia de la modernidad, donde las habitantes de este rincón del mundo llamado España pues se inscriben también, que traba ese paradigma y lo hace legible hoy en un contexto donde imágenes que se repiten en los medios de comunicación nos convocan una y otra vez a aquella escena fundacional, ¿no? del 39. Entonces, desde esta experiencia, lo que habían sido pues, conversaciones informales, intereses difusos, fueron articulándose mayormente como un principio casi de interés o de investigación. Y en este contexto es donde empiezo a trabajar con el Museo Reina Sofía en el año 2007, en el marco de una exposición, Poéticas de la Democracia, que se inauguraría 2 años después, específicamente sobre las culturas y contraculturas de los años 70, específicamente 76 y 79. Fue una primera experiencia de trabajo curatorial, digamos, serio, ¿no? Y fue fascinante en el sentido de qué tipo de potencias ofrece el museo como lugar para la investigación y como máquina de relato, ¿no? Qué tipo de cosas se puede hacer, se pueden contar, pues digamos, desde los estudios culturales en un museo con una voluntad crítica como puede ser el Reina Sofía. La exposición salió muy bien, tanto es así que la colaboración fue muy fructífera para las dos partes, tanto es así que enseguida nos involucramos en el siguiente proyecto. La colección se estaba reformando, habréis visto que este año, en el mes de noviembre, se ha presentado un montaje completo de la colección del museo, con un 70% de material nuevo, y una de las líneas de fuerza de esa nueva colección, en la planta cuarta, iba a ser la primera presentación de una colección en un museo de arte nacional sobre el exilio, específicamente centrada en el exilio. Y esto ha sido mediante un trabajo curatorial llevado por la jefa de colecciones Rosario Peiró y por otras muchas personas que estuvieron digamos, implicadas en este proyecto, y yo estuve de alguna forma en la conceptualización de esta planta y la toma de decisiones o las interrogaciones sobre temas, preguntas, modos de enfoque, ¿no? Y fue un proceso fascinante donde nos tuvimos que plantear de qué manera se puede hoy contar el exilio, de qué manera se debe hoy contar el exilio en un contexto de un museo nacional de arte, una institucionalidad crítica,
en el momento de la gran crisis. Estábamos empezando a diseñar esto en el año 18, 19, en el contexto de las grandes crisis de refugiados del Mediterráneo, la guerra de Siria, la guerra de Libia y esta especie de flujo sin fin de migrantes en las vallas, no solamente del sur de Europa, sino también de los Estados Unidos y de México, ¿no? La transformación, por ejemplo, de México, un país histórico de acogida, un país totalmente fronterizado en la misma clave que los países del norte global, era particularmente llamativo en este sentido. Una de las evidencias era la repetición topológica, ¿no?, de una serie de motivos, de imágenes. Y en este contexto, pues tuvimos que diseñar una serie de estrategias, de pensamientos, de ideas, que a mí, digamos, ya dispararon, digamos, propiamente lo que fue, bueno, meterme en harina, ¿no?, que decís por aquí, a la hora de preparar este trabajo. Y lo que hoy os muestro es simplemente el resultado de una serie de seminarios que se hicieron a partir de esa exposición, a la hora, digamos, de construir una verbalización, una teorización de la misma, para construir también una mediación, ¿no?, como lo que era un poco cómo el museo va a contar esto, desde qué lugar, y por supuesto están invitados a hacer una visita al museo, tienen que venir a ver la colección y estaremos encantados, ¿no?, de acompañarles en esa visita. En estos momentos yo también hablo como director de actividades públicas del Museo Reina Sofía, estoy aprovechando una excedencia, una pausa en mi puesto en Princeton temporal para poder, digamos, desarrollar este trabajo en el museo. Y también una de las líneas, o sea, esto que hemos presentado ahora no lo entendemos como el final de un proceso, sino más bien como un comienzo, ¿no? Pensamos seguir trabajando en el exilio, pensamos que la colección del museo tiene que seguir recuperando legados y experiencias y visibilizándolas, y queremos construir también seminarios, entornos de discusión, publicaciones, y en ese sentido, pues bueno, espero que este sea el comienzo de también, ¿no?, una conversación conjunta que puede ser muy enriquecedora. En ese sentido, una de las, digamos, dinámicas clave que teníamos desde el principio es que había que romper como fuera con el metarrelato normalizador del exilio. Pensábamos que el problema del lugar, el no lugar que el exilio ocupaba o seguía ocupando en el contexto de la cultura española contemporánea tenía que ver con el problema del relato sobre la democracia y la transición, que es efectivamente para mí la manera natural de entrar en ese tema, pensando que en gran medida, y también voy a hablar muchas veces, las afirmaciones que voy a hacer sobre cómo se entiende el exilio muchas veces van a venir desde el ámbito museográfico o digamos, curatorial, artístico, mucho que discutir, ¿no?, mucho que precisar. Obviamente una cosa es el estado de investigación, otra cosa es, digamos, las políticas públicas de memoria, o sea, ¿no?, y creo que sobre esto también sería muy interesante volver en el turno de preguntas, ¿no? Y también creo que en ese sentido la percepción y la sensibilidad hacia un tema como puede ser los exilios del 36 desde un lugar como puede ser Cataluña o País Vasco es muy diferente a la que puede haber desde Madrid o desde los otros lugares, incluso desde Galicia. Entonces esos como son también cuestiones que afectan a la hora de pensar y operar sobre esto, pero sí sentíamos que la idea del exilio había sido enfocado como una anormalidad de la historia nacional que tenía que ser corregida, y la pregunta era si había sido corregida o no, de qué manera, hasta qué punto y qué más se podía hacer para corregirla, ¿no? Y es muy difícil salir de este marco, ¿no? Ese marco fundamentalmente asume que hay una amputación y que la historia nacional va a proseguir por un lado, y que al llegar a la democracia ese exilio, para los más optimistas, ¿no?, se reincorpora perfectamente y chimpum, en el lazo, en el paquete transicional, ¿no?, pues también se cierra el exilio, y otros pues seguiremos pensando que eso nunca llegó a ocurrir y que estamos, ¿no?, en ese momento, digamos, de normalización. Pensamos que había que salir de ese eje, ¿no?, y entrar a otro eje donde por un lado, digamos, sea el exilio el que se lleve la modernidad, ¿no?, la canción y la modernidad, que sea, digamos, las experiencias exílicas la que sitúen la experiencia española en el centro de un mapa global que pasa por la Fundación de las Naciones Unidas, que pasa por la Fundación de los Derechos Humanos tal y como los conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, que pasa por los juicios de Nuremberg. O sea, como que hay una serie de momentos clave en la discusión ética, política y jurídica global del Occidente posterior a la Guerra Mundial, que se traban en diálogo y desde las experiencias exílicas ibéricas
y que esa es de alguna manera una fuente digamos, de continuidad y de modernidad, que no pasa por un dispositivo nacional, que no pasa por un dispositivo territorial, sino que va a ir por otros lugares, ¿no? Entonces, ya con este, digamos, contexto, vamos a entrar más específicamente en las notas que os voy a proponer un poco para reflexionar sobre cómo hemos hecho este trabajo, y particularmente cómo yo lo he entendido y lo he intentado teorizar, que esto será un texto futuro, o sea, está totalmente haciéndose y viene con la voluntad de traeros un trabajo en marcha, con el cual estaré deseando, ¿no?, escucharos en el debate. Digamos, empezaríamos con este momento del año 92, que es un momento que también he trabajado bastante en mi libro y que es un momento que se está revisando en la actualidad. También una de las salas de la nueva colección la centramos alrededor de esta Expo 92 de Sevilla como un momento de construcción de una imagen nacional hacia afuera y hacia adentro, ¿no?, de una España finalmente redimida de su historia, y lo hace a través de imágenes de modernidad lineal, ¿no?, el tren del progreso, ¿no?, ese tren del progreso que se verifica, ¿no?, la Expo Sevilla fue muy gráfica, muy explícita en sus metáforas, ¿no? Entonces era, pues, obviamente el globo del mundo, primeramente circundado, ¿no?, por Magallanes y Elcano, y el tren del progreso, básicamente un vector lineal que avanza hacia un futuro maravilloso, ¿no?, inagotable. Los dirigentes socialistas en esa época hablaban una y otra vez de no perder trenes, el tren de la revolución digital, eso llegaría después, el tren de la segunda revolución industrial, el tren de la modernización de la administración pública, el tren de Europa, será un tren muy importante. Y en esta especie de discurso de la modernidad lineal en la cual la nación finalmente se podía incorporar, la Expo de Sevilla es un acelerador de imaginarios históricos que son procesados al servicio de ese relato, ¿no? Muy interesante resulta el Pabellón de México en esa Expo, ¿no?, porque en el Pabellón de México acuden a modo de ofrendas, en un México que acaba de alguna manera de performar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas después del franquismo, acude con una suerte de unas ofrendas aztecas, ¿no?, esta especie de templos, de réplicas perfectas de los templos, ¿no?, aztecas que los conquistadores no habían sido capaces de traer en su momento, pero pues modernamente la antigua colonia, ¿no?, daba a la antigua metrópolis en una muestra, ¿no?, de agradecimiento. Esto que quiere hacer Nacho Cano, del musical de Malinche, en tal, tiene precedentes, ¿no? La historia española tiene muy buena memoria y muy poca imaginación, ¿no? Entonces todo ha sido pensado antes por alguien, y en un contexto, esto ya se había imaginado allí, de un modelo celebratorio, ¿no?, del mestizaje. En ese momento teníamos un monarca que nos hablaba del encuentro de civilizaciones. Entonces esto, y ahí hay una pista importante que también tiene que ver con el dispositivo que estamos operando sobre el exilio, que es cómo se construye la imagen del imperio en relación, o sea, cuál es el papel del imaginario exílico en la discusión sobre la memoria del imperio, ¿no? Desde la perspectiva del 92, la memoria del imperio acudía como una memoria no problemática, fetichizada, perfectamente sumergible en una España que había tomado el tren de la modernidad, finalmente, y que ahora le enseñaba a sus antiguas colonias a qué trenes se debían subir, en un momento donde se estaba preparando el desembarco de las nuevas multinacionales españolas con el capital global en la Latinoamérica de los 90, de los segundos 90, y promocionando la transición exitosa como un modelo tecnopolítico para esas nuevas transiciones económicas. Al mismo tiempo, bueno, aquí tenemos distintos planos de esta ciudad de los pequeñinos, ¿no? No sé si habéis estado en Coimbra viendo el modelo que Salazar diseñó en los primeros años 40, finales de los años 40, en Coimbra, que construyó una ciudad de los pequeñinos, ¿no?, de los enanitos, de los niños, donde se disfrazaba un mapa del imperio, y ahí las cabañas de Goa, los poblados africanos de Guinea, y hay distintos como momentos. Brasil también aparece con unas canoas, y en esta especie de reconstrucción en miniatura de lo que sería el imaginario del Quinto Imperio Portugués, pues la Expo del 92 está operando con la misma estructura pedagógica,
pero ya en un contexto, digamos, post-dictatorial, ¿no? Al mismo tiempo que se hacían estas réplicas, es interesante mencionar que en el 92, en Barcelona, se propone otra réplica muy diferente, de un signo totalmente distinta, que es la réplica del pabellón de la República, ¿no? Es una propuesta de otro tipo de retorno, una activación muy diferente de otra memoria, que en este caso sí quiere, ¿no?, conectarse con la legitimidad exílica, con unas claves también complejas, pero en estos retornos inquietantes, o sea, hay como, ¿no?, esta tensión entre imperio y exilio que se va a hacer muy evidente en los intentos, que los hay, no son muchos, pero los hay, de revisión crítica del quinto centenario desde el año 92. Un ejemplo paradigmático será la trilogía americana de Sanchis Sinisterra, y particularmente una de sus piezas quizás más brillantes, que es Naufragios de Alvar Núñez o La herida del otro, una pieza que por cierto ha sido recientemente vuelta a poner en escena, donde aquí vemos, ¿no?, las fantasías de Pánfilo Narváez y la armada perdida en las costas de Florida, y ese devenir otro de, ¿no?, Cabeza de Vaca y unos pocos supervivientes de la expedición, que escriben esa gran crónica de Indias, que es la crónica del fracaso de la conquista de Indias, ¿no? Es el primer gran texto, la primera anticrónica, ¿no?, en la cual un supuesto conquistador cuenta cómo acaba siendo conquistado, ¿no?, y como esa especie de devenir indio que en la propia crónica sucede. La obra es fascinante porque es una obra construida entre fantasmas. Lo que hace Sinisterra es en los huecos del texto oficial, ¿no?, de la historia imperial, busca lo que él llama la herida del otro, ¿no?, la presencia, digamos, de este señor que vive entre llamados indios no sé cuántos años, y sin embargo esas vivencias, esas experiencias han desaparecido de la memoria, ¿no? Y en esos huecos es donde de alguna manera encuentra y pone en escena, reconstruye lo que sería, bueno, la experiencia exílica como una experiencia de desarrollo radical de la otredad, ¿no? Y de una otredad que es una otredad en la que fracasa el proyecto colonial, ¿no? O sea, como la experiencia exílica como algo que tiene que ver, que aparece como sombra del proyecto colonial. Hay un momento del texto original de Cabeza de Vaca que Sinisterra sabe representar perfectamente en el 92, muy significativo, ¿no?, a este respecto. Él plantea, ¿no?, cómo hay un momento en el que por fin se consigue incorporar a la sociedad indígena en calidad de líderes medicinales, una especie de chamanes, buhoneros, ¿no? Y entonces de repente empieza un proceso muy curioso en el cual se les van agregando personas y van de unos pueblos a otros, y cada vez que llegan a un pueblo, esta especie de ejército de indios, y siempre utilizar el término de una manera deconstructiva, ¿no?, acuden destrozando, saqueando, robando a las poblaciones a las que llegas, que a su vez se suman a esa especie de ejército de desheredados, esa suerte de cruzada de pobres, ¿no?, que va saqueando el territorio de la Florida. Y dice, nos llegamos a un pueblo de hasta 20 casas donde nos recibieron llorando y con grande tristeza, porque sabían ya que a donde quiera que llegábamos eran todos saqueados y robados de lo que nos acompañaba, ¿no? Entonces aquí, claro, hay una posibilidad muy interesante de leer esta cita, como, ¿no?, el conquistador español no puede dejar de ser lo que es, aunque se convierta en su otro, acabará desarrollando el gen de la conquista que lleva en su interior, ¿no? Esa ha sido una lectura torpe y equivocada, porque en realidad, como los antropólogos que han estudiado las culturas del Podlag en la América prehispánica han demostrado, esto lo que aquí están son activándose circuitos de redistribución en periodos de hambre, ¿no? Esta especie de saqueo colectivo donde todo el mundo es saqueado y a la vez se vuelve saqueador, acaba siendo una forma de redistribución salvaje, en el sentido de violenta, de los pocos excedentes que pudiera haber, que permitían de alguna manera una mayor supervivencia colectiva, ¿no? Pero es interesante, o sea, esa tensión desde la perspectiva del archivo colonial nos habla de un elemento muy importante que está operando en las formas, digamos, exílicas desde el
siglo, digamos, XVI hasta el XX en contexto americano, donde aquellos desplazados de procesos coloniales se convertían en las nuevas fuerzas de choque de la colonización, ¿no? Un caso que Rosana Dunbar Ortiz ha estudiado muy elocuentemente para la Fundación de Estados Unidos, a través, digamos, del papel de los colonos que eran sistemáticamente desposeídos de las tierras que colonizaban y se volvían a convertir en la punta de lanza, ¿no?, del proceso de colonización, ¿no? Esta especie de bucle sin fin, ¿no?, donde colonizadores y colonizados acaban jugando, intercambiando los roles en una suerte de juego de máscaras, ¿no? Lo que plantea Sinisterra en su revolución, en su revisión crítica del archivo colonial en el año 92, poniendo el exilio, la experiencia exílica en el centro, es que su imperio y exilio acaban operando como dos fuerzas desgraciadamente indisolubles de la modernidad, y me atrevería a formular una tesis así un poco atrevida, ¿no?, como que el exilio acaba operando como el inconsciente político de la modernidad. Esto es menos atrevido si lo dice Roger Bartra. Roger Bartra, antropólogo mexicano, autor de ese gran libro El mito del salvaje, ¿no? Roger Bartra, escrito muchas cosas, pero un libro especialmente rico, sensible y brillante es este que dedica a pensar cómo se construye la figura del salvaje. Empieza con la imagen de una supuesta fiesta de salvajes en la antigua capital azteca, en la cual los propios españoles se disfrazaban no de indios, sino de salvajes, o sea, de aquello que ellos llamaban salvaje antes de haber llegado a América, y representaban una fiesta de colonización de su propia otredad, ¿no?, ante una audiencia indígena. Y esta escena fundacional a Bartra lo conmueve profundamente hasta el punto de intentar escribir 800 páginas y no acaba de resolverla, ¿no? Pero sigue lanzando el texto una y otra vez para explicar que en el fondo eso que llamamos lo salvaje venía con los propios conquistadores, ¿no? Los constituía íntimamente en su propio desplazamiento y acaba siendo un vehículo de cruce extraño con eso que se llamó indios, ¿no? Roger Bartra, a su vez, es hijo de exiliados catalanes, ¿no?, de un poeta, Agustí Bartra, y de Ana Murria, una escritora, poeta y autora también de cuentos infantiles muy hermosos, ambientados en México. No es casual, ¿no?, que sea, digamos, este hijo de exiliados, ¿no?, el que de alguna manera construya una mirada de lo que podríamos llamar la terceridad, ¿no?, donde en el choque entre lo español y lo indio, o lo exiliado y lo mexicano, surge un lugar otro, que es el de esos, ¿no?, observadores o de esos salvajes disfrazados en los cuales es posible reconocerse. Una de las piezas que más me gusta de la colección la conservaba en su colección de máscaras el exiliado trotskista gallego Granell, que era una máscara guatemalteca llamada el Moro Muza. El Moro Muza había abierto las puertas míticas de la España de la supuesta conquista árabe, y que hacía esta máscara de un moro malvado que había aparecido en las fiestas de indios guatemaltecos, que a su vez estaba protegiendo a una deidad guatemalteca que habría sobrevivido en el contexto colonial gracias a haberse disfrazado del malo de la historia colonial. Entonces, esos cruces tan extraños que se pueden llegar a hacer muy densos, ¿no?, las distintas capas que van acumulando y muy difíciles de rastrear, son los que de alguna manera nos interesaba plantear en esa especie de encuentro, y eso va a ser una de las líneas. Hay una sala entera dedicada a este choque, donde básicamente la llamamos apátridas y naturales, o donde es precisamente la apatría, la experiencia exílica, la que construye una posibilidad constructiva de la experiencia imperial, ¿no? No es casual que la tesis de la historia de las tres culturas, con toda su complejidad y sus historias previas, fuese formulada por vez primera con claridad desde la Universidad de Princeton por Américo Castro, quien a su vez había nacido en Brasil, ¿no? Entonces, como que son estos cruces transatlánticos que tienen que ver con migraciones, que tienen que ver con multiculturalidades, y los que permiten de repente hacer un gesto de constructivo radical, que es situar, ¿no?, al otro oriental, en este caso, moro, judío, en el centro de la historia nacional, ¿no? De una manera muchas veces compleja y también perversa. O sea,
luego podemos entrar en eso si queréis, ¿no? Pero es esa especie de extrañamiento de lo propio y de la digamos, la construcción de la propia historia como una historia de alteridades la que permite construirse desde la experiencia exílica, ¿no? Así, desde la emigración como experiencia más amplia, ¿no?, asumiremos la alteridad del exilio respecto del Estado, ¿no? Y la historia nacional sería una especie de sombra que tapa todas estas otras experiencias, ¿no? En todo caso, lo que sí que diré es que en el año 92-93 se está celebrando el final de la Guerra Fría y es un momento, este año no de Sevilla, un momento muy bestia en el cual se crea una oportunidad de construir un orden global diferente, rápidamente se desaprovecha, pero hay un momento en el cual esa oportunidad pasaba también por el reencuentro de personas, por digamos, la recomposición de comunidades, el final de líneas divisorias, y en este momento las divisiones este-oeste rápidamente pasan a ser sustituidas por divisiones norte-sur, ¿no?, inaugurando una era de fronterización y de diásporas poblacionales sin precedentes en la historia. Si comparamos, ¿no?, el impacto relativo de las experiencias exílicas previas a la Segunda Guerra Mundial con todo lo que va a ser los ciclos de diásporas del sur global después del 93, o sea, es como que la máquina se ha acelerado de una manera difícil incluso de entender, vinculada decisivamente al agotamiento de los ecosistemas, ¿no?, que esa es otra de las dimensiones en las cuales nos parecía que era importante volver a pensar la cuestión exílica, vinculándola decisivamente a la crisis ecológica y al paradigma de cambio climático y agotamiento ecológico del planeta. Pero entonces pasamos de ese 92 como oportunidad prohibida para retroceder unos pocos años, ¿no?, al momento de la transición, que el 92 acabaría de alguna manera sublimando, para atender a la primera gran exposición sobre el exilio realizada en España en el año 83. Es una exposición dirigida desde el Ministerio de Cultura, con un presupuesto inmenso, con un presupuesto que de hecho aún hoy nos da envidia a la gente que hace exposiciones. Todavía no hemos podido reconstruir las imágenes, no estoy trabajando con imágenes de sala, he trabajado solamente con el catálogo relativo y con la hemeroteca alrededor de la exposición. Es muy interesante porque es como una especie de, o sea, en el prólogo, en el proyecto se dice, bueno, ante la imposibilidad de construir el exilio, vamos a centrarnos en un solo caso. Vamos a coger el caso de México y con esto lo resolvemos todo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una exposición bien, de una vez por todas. La selección de piezas es rica, es compleja, es interesante. Se hace pero se hace de alguna manera como la idea de un capítulo cultural, un legado que tiene que volver, ¿no? Ese es el paradigma, ¿no? No un legado que se ha construido en otro sitio, no un espacio que se ha multiplicado, ¿no?, sino algo, pues como de alguna manera el Guernica. El Guernica es el modelo, o sea, se habla del Guernica como el último exiliado, pero también se puede pensar al revés, el Guernica como la antropología, ¿no?, el modelo de cómo relacionarnos con el exilio. Un elemento material que tiene que regresar, y es un problema de tesoro, del patrimonio, es una patrimonialización de la cultura en ese sentido, entendiéndola como formas singulares, únicas y desde un modelo patrimonial de propiedad del Estado. Se hará esta exposición en el Palacio Cristal del Retiro y el lema que sí estaba en el catálogo impreso era bonito, ¿no?, era la continuidad de la bandera republicana y la bandera mexicana. En el exterior del pabellón se puso una bandera tricolor para la inauguración y fue retirada justo el fin de semana antes de la inauguración, con un acto además totalmente desde arriba, ¿no?, como era un statement, era un mensaje explícito, ok, recuperaremos el exilio, sí, pero dentro de los límites simbólicos, ¿no?, del nuevo orden cultural establecido en la transición.
y además esta, digamos, reducción de la cultura a la política, es decir, como que en la medida en la que esto es una operación de Estado, la bandera no es la bandera de una exposición de un museo, no es un signo, sino es el marco en el que estamos operando, es el lenguaje del Estado, no la incapacidad de disociar el archivo cultural de la propia voz pública, de la propia voz administrativa, ¿no? Al mismo tiempo que esta historia, digamos, esta exposición culmina toda una serie de gestos de cierre hermenéutico de las relaciones entre España y América y de borrado de la experiencia exílica a través del mito de la normalización, que cada vez dejaba menos espacio para la vuelta. Entre ello pasa por la disolución del gobierno republicano en el exilio, el retorno de algunos exiliados representado, publicitado, pero también de elementos más sutiles, ¿no? Como la inauguración de las Torres de Colón, que es un monumento ya diseñado en el año 40 por el hispanismo más imperial, como un homenaje a las columnas del Plus Ultra, y esto se inaugura en plena transición, y al mismo tiempo el monumento a la hispanidad de Vaquero Turcios, donde se inscribe en un trozo de piedra caliza, ficcionando las 3 carabelas, una lista de caídos, no por Dios y por España, sino por los destinos, por la ampliación de los destinos de la humanidad. Entonces, esta especie de trasvase de las prácticas memoriales del franquismo a las prácticas memoriales de la reconciliación en el contexto del exilio, de la transición, en el contexto de la reconstrucción, de la reimaginación de las relaciones con América Latina, como ahora, el paradigma sería algo así: ahora que por fin han vuelto los exiliados, ya podemos volver a reivindicar el imperio, ¿no? Una cosa, un subtexto de ese estilo, obviando el hecho de que nunca había habido una discontinuidad en la imaginación pública de la memoria imperial. En el sentido, un momento claro, ¿no? Como ya digo, la disolución del gobierno de la República en el exilio, y por supuesto, ¿no?, el retorno de los exiliados más célebres, y la foto ¿no?, aterradora de la viuda de Azaña con los nuevos jefes de Estado. En este contexto hay de hecho una medio leyenda urbana, está apoyada en fuentes, ¿no?, que Suárez propuso a la viuda, ¿no?, de Azaña repatriar el cadáver de Azaña para enterrarlo en el Valle de los Caídos, ¿no? Pero por suerte no prosperó la idea. Pero mientras esto estaba teniendo lugar, este supuesto retorno, estas normalizaciones, o sea, al mismo tiempo que esta historia de normalización sucedía, esto se estaba cruzando como una historia de normalidad que estaba siendo invisibilizada, que es la que tiene que ver con las nuevas dictaduras del Cono Sur, ¿no? Chile y Argentina, pero no solo, ¿no? En ese contexto hay otras diásporas que están volviendo, que son las de los exiliados latinoamericanos, exiliados políticos, exiliados culturales, que Carlos Saura supo filmar en una película poco conocida, pero para mí de lo más valioso del cine de la transición, que son Los ojos vendados. Una película donde se traba la recuperación de la memoria traumática de la represión en España con la denuncia de las desapariciones forzosas que están teniendo lugar en tiempo real mientras se filma esa película, ¿no? Aquí estos dos personajes están abrazándose encima de una fosa común, en una cuneta, y aquí tenemos a otros personajes en una obra de teatro en la que, año 78, se está representando una comisión de la verdad en España que va a ser interrumpida por un grupo de la AAA, aludiendo a la existencia de una internacionalización de la represión fascista. En una tesis brillante realizada hace poco por la antropóloga Carolina Espinosa sobre la memoria de las mujeres del exilio chileno del 73, encontramos un testimonio muy significativo a propósito de esta multiplicidad de las experiencias exílicas. Que mi hija mayor no entendía por qué nos íbamos. Entonces a mí también me costó entenderlo, pero yo tengo una ventaja frente a su hija, a la madre, ¿no? Que yo soy hija de exiliados republicanos españoles, entonces esa partida la entendí muy bien.
el exilio español y la experiencia, digamos, se convierte en un capital político, se convierte en un recurso para poder volver a empezar, ¿no? Hay una propia experiencia política del siglo que pasa por la conciencia a nivel político, ¿no? De los militantes, de saber que el exilio forma parte de un relato más largo de luchas por los derechos, de luchas por la justicia, de aspiraciones por la libertad. Equipo Crónica en ese momento lo plantea con una serie de cuadros inquietantes donde se recupera el viejo coloso de Goya, Goya además reivindicado, ¿no? Por el exilio del 36 como el primer gran exiliado, ¿no? Y ese coloso del miedo, pasado por la publicidad de masas, para convocar el fantasma autoritario de los nuevos fascismos, no solo en la América Latina, sino también durante la transición española, como una especie de vigilancia en la sombra que amenazaba en cualquier momento en poder desencadenarse. Es muy interesante esta otra versión del Coloso del Miedo, porque frente a ese viejo coloso lo que vemos en primer término es una pequeña fila de gente huyendo, ¿no? Y esta huida, que es una cita de Bruegel, nos conecta en una más larga historia de los exilios que tiene esta especie de visión, ¿no? De la larga duración de la historia moderna. Los exiliados españoles, los exiliados chilenos, en contacto con los activistas españoles, inventaron un museo del exilio, que era un nombre que pusieron una serie de iniciativas artísticas con las que recaudaban fondos para alimentar a muchos de los exiliados. Una de las piezas que hicieron en el verano, en la primavera del 79 en Valencia, fue esta maravillosa falla de Pinochet, ¿no? Donde te podías meter dentro de Pinochet y te cerraban y desaparecías realmente, ¿no? Pues desaparecías en el interior del cuerpo de Pinochet, que es obviamente el cuerpo del Coloso del Miedo, ¿no? O sea, además esto es el mismo entorno, Valencia, Equipo Crónica, es donde de alguna manera se están pensando estas imágenes, ¿no? del exilio y la desaparición, como un punto y contrapunto, ¿no? Que también creo que es una tensión importante. Bueno, aquí debería estar Bruegel, pero se ha ido Bruegel y aparece el Coloso. Bueno, en ese mismo año, en el 92, mientras se está celebrando, ¿no? Esta especie de multiculturalidad latinoamericana, se hace en la Catedral de Toledo, se incorpora una placa que es un extraño reconocimiento y monumento a la expulsión de los judíos, ¿no? De alguna manera es un intento de decir, bueno, también se están cumpliendo 500 años de lo que muchas veces ha sido entendido como la diáspora fundacional de la identidad política del Estado español. En la Catedral de Toledo, donde esa placa se inscribe, bueno, y a partir de ahí nace una figura, ¿no? Que es la idea del español errante como judío errante, ¿no? Esa idea va a ser asimilada muy rápidamente por muchos exiliados españoles en el contexto del 39, unos porque, como Max Out, evidentemente tienen esa propia tradición en su interior, otros como León Felipe por afinidad estética y política, utilizar rápidamente esa metáfora. Y es una cosa que nos quedó muy clara en el análisis de las pinturas del exilio y de las fotografías, cómo la antropología bíblica está conformando de una manera decisiva el inconsciente visual a la hora de representar el exilio, como veremos a continuación. Lo que diré es que esto permite abrir una comprensión de larga duración de la historia hispana como una historia de los exilios, una lista de exilios estructurales que Vicent Llorens nombrará judíos, moriscos, jesuitas, liberales, republicanos, a la que habrá que añadir otros, ¿no? Gitanos, por ejemplo, ¿no? Desplazados internos y externos de distintas épocas. Pero mientras se inscribe esa placa, digamos, conmemorativa, casi digamos, una placa lo más parecido a una petición de unas disculpas informales, ¿no? a la comunidad judía, dura en Toledo
un monumento que está ahí desde los 100 años después. Es un monumento construido 100 años después de la expulsión de los judíos para celebrar esa expulsión. Y lo pueden ir a contemplar hoy en día, eso sigue allí activo como dispositivo, sin ningún tipo de espacio interpretativo, sin ningún tipo de mediación, ¿no? Crudo, como sigue allí desde el siglo XVII. Lo que nos demuestra, de nuevo, ¿no?, la continuidad explicativa e interpretativa de los dispositivos simbólicos nacionales en muchos ámbitos, ¿no? Aquí tenemos la inscripción del 92, la que estamos mencionando, donde de alguna manera se conecta la expulsión de todos los judíos de los reinos de Castilla con la construcción de la Santa Iglesia toledana. Claro, la pregunta de cómo restaurar esta inscripción sin hacerla entrar en crisis en el año 92, ¿no?, es una pregunta que está por responder, ¿no? Quizás la polémica no es si Zetangana baila o no baila dentro de la Catedral de Toledo, ¿no? Quizás hay otras polémicas posibles. En el monumento es muy interesante el monumento porque es un monumento basado en espejos, ¿no? De alguna manera se utiliza el espejo bíblico de la historia del Éxodo para representar el exilio del 1492. Como que de alguna manera lo que hace el Estado español expulsando a los judíos no es nada más que obligarlos a mirarse en su propia historia. Es una frase muy parecida a la que Dionisio Revuejo anotará en su diario, en su cuaderno de Rusia, durante la División Azul, durante la campaña de la División Azul, a propósito del genocidio de los judíos, como compadeciéndose por ellos, pero viene a hacer algo así como: sería difícil de creer, ¿no?, la mala suerte que tiene esta gente si no fuese porque hay una maldición bíblica, ¿no? Una maldición bíblica, ¿no? O sea, que digamos, detrás de la violencia antisemita lo que hay no es nada más que un pueblo encontrándose a sí mismo, ¿no? Como si el exilio fuese la realización de un destino propio de aquellos que ya han sido, ¿no?, configurados como alteridades, ¿no? Y eso en el monumento aparece muy claramente, los ángeles llevando ese espejo escudo, ¿no? Tratemos de darle la vuelta a este dispositivo, ¿no? Sería la operación, darle, como ese espejo donde contemplar la historia, darle la vuelta, usar el espejo a nuestro favor, ¿no? Desde esta lógica del tercer lugar que estábamos pensando con Américo Castro a propósito de la discusión sobre la hispanidad y sobre la formación del ser español, ¿no? A través de la misma idea, de la misma noción de extrañamiento, que es algo que de una u otra manera es lo que he estado convocando en los distintos casos, que es una noción que tradicionalmente asociamos a Bertolt Brecht, ¿no?, que nace también de un exilio y que nace también de un movimiento de fuga, ¿no? Es una noción que Brecht elabora en 1935 desde su salida del espacio de la Alemania en devenir nacionalsocialista. Brecht la elabora para su práctica teatral, ¿no?, y la elabora como una herramienta de representación crítica del mundo, ¿no?, un hacer ver deconstructivo. Y esa idea, ¿no?, del extrañamiento como experiencia estética y política propia del exilio es la que de alguna manera hemos intentado utilizar para configurar todos los distintos repertorios de la exposición. Más allá de eso, y eso está teorizado a su manera León Felipe o por Simone Weil en este mismo contexto exílico, la idea de que lo exílico abre una cierta ontología política basada en lo que llamaríamos vida desnuda, a partir, ¿no?, de Agamben, de lo que llamaríamos condición impolítica de la persona, basada en la necesidad del otro, en la apertura radical hacia el otro, en la interdependencia. O sea, toda esa teoría que después se ha desarrollado en la línea de Levinas, que de alguna manera los exiliados españoles están nombrando fundamentalmente con metáforas a través de, digamos, herramientas literarias o herramientas pictóricas, ¿no?, pero que la están pensando al mismo tiempo y a la vez antes de que se haya producido todo el holocausto. O sea, como que eso es muy llamativo, que León Felipe está pensando en términos de escribir poesía después de Auschwitz, antes de que Auschwitz
se haya dado, ¿no? Esta, digamos, anticipación de los exilios ibéricos del 36 resulta muy llamativa cuando se lee, ¿no?, a posteriori, pero fue totalmente inútil a priori, lo cual creo que es también un elemento para tener en cuenta hoy en día, ¿no? Como que ver las cosas antes de tiempo no suele servir para nada. Pero lo que de alguna manera todo este corpus va abriendo es una noción del sujeto y del sujeto, o sea, ¿no?, el sujeto en su ontología, concebido como el exilio, ¿no? La idea de que todo sujeto en su propia construcción subjetiva, y en la exposición también hay toda una dimensión que tiene que ver con el psicoanálisis y con, bueno, hoy en día estamos, ¿no?, pensando mucho en la figura de Tosquelles, pero también hay otros psiquiatras exiliados como Josep Solanes, ¿no?, que han pensado muy claramente la configuración de la subjetividad como una parte que tiene que ver con rupturas que son muy parecidas a las que se activan dentro de la experiencia exílica. La idea de que todos fuimos exiliados en algún momento, o dicho con las palabras del poeta alemán que me salga ahora, todos somos exiliados de la infancia, ¿no? Como la infancia como una patria perdida, por citar, ¿no?, la película de Martín Patino del 86 con Charo López, quien a su vez es una exiliada que vuelve, bueno, exiliada, pero digamos más del 68, una exiliada estudiantil, que vuelve de alguna manera a su Salamanca nativa muchos años después, ¿no? Y hay esta imposibilidad de retorno, ¿no?, que es también un tropo de la lectura que todos hacen en el exilio, ¿no? De alguna manera, esa idea, ¿no?, de que la Biblia provee toda una serie de escenas fundacionales de carácter exílico que van a ser convocadas una y otra vez, ¿no? La expulsión del Edén sería la primera, la sombra de Caín errante sería la segunda, ¿no? El tercero de esos ecos sería la propia exilio de los justos de Sodoma y Gomorra, ¿no?, y la cristalización de Lot y sus hijas, ¿no? Y eso en la pintura exílica está muy presente, son escenas que se visitan de una forma muy clara, ¿no? Esta especie de Edén perdido observado desde un señor de varios status que es como una suerte de ángel de la historia. En diferentes pinturas de temática exílica, esta idea del cosmos fundacional, prohibido y perdido van a estar redundantes. Pero también la idea de cristalización, que nos interesa mucho en esta exposición, ¿no? La idea de que se ha abierto una percepción de un pasado roto que resulta inalterable, que se ha congelado, que se ha cristalizado, que se ha fosilizado, ¿no? La idea de los fósiles también, de la petrificación, que son, insisto, ideas que tienen una matriz bíblica en su propio pensamiento, que también hay otros mitos que se han conectado duramente con el exilio, como en los mitos órficos, donde este elemento aparece una y otra vez, ¿no? La idea de que tras esa ruptura con el pasado es imposible acceder a él ante la congelación de ese tiempo segmentado, ¿no? Y esto, como os digo, va a ir configurando, bueno, y luego por supuesto ya las otras imágenes, ¿no?, las del libro del Éxodo, y cómo estas reaparecen en el Nuevo Testamento y en la idea de la Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia también como un motivo que va a estar representado una y otra vez en el inconsciente fotográfico que hemos trabajado, ¿no? La idea de, por un lado, ¿no?, de pensar que la misma fundación de una familia representa un alejamiento de la infancia, eso sería básicamente la experiencia subjetiva, y el plus que se le da cuando se lee desde una historia de los exilios, ¿no?, de que todo exilio es sagrado y que todo exilio tiene que ver con la preservación sagrada de unas vidas, ¿no? Me resulta muy interesante en este sentido que hoy en día se esté incorporando en los belenes cuerpos de migrantes contemporáneos en la representación de los belenes vivientes, ¿no?, en Navidad, como ha sucedido en Barcelona. Esto plantea una idea muy sencilla, en realidad, es que si todos hemos sido exiliados, básicamente el exiliado histórico simplemente es consciente de ellos como un exiliado en segundo grado, y harán un trabajo para decirlo, para contarlo, ¿no?
o sea, como si todos somos exiliados, los exiliados y los migrantes serían además, digamos, dueños de su propio exilio, precisamente por haber tenido que reproducir en su biografía lo que se habría dado también en su construcción subjetiva, ¿no? Y en ese sentido, como noción, va a operar de una manera muy compleja siempre entre el psicoanálisis y la historia, ¿no? Esto en la formalización permite construir lecturas muy complejas de un arte que en apariencia se mostraría poco amable a su desciframiento cultural, en el sentido de que hasta ahora hemos visto un montón de imágenes que tienen que ver con la documentación del exilio, o sea, pues bueno, esto es un éxodo, esto es un campo, son imágenes fáciles de leer, pero en las imágenes que empieza a producir Maruja Mayo desde el exilio, del desciframiento no es tan sencillo, sino empezamos a poner en marcha este tipo de categorías como las que os estoy proponiendo, ¿no? Básicamente lo que Maruja hace en su arte del exilio es producir un gesto que ya estaba empezando a producir antes, pero que acelera a continuación un gesto de geminación, de duplicación. Ella básicamente va a plantear un grandísimo número de cuadros configurados en la aparición de un elemento doble con un elemento de mediación, ¿no? Un elemento que por un lado nos habla de algo que se ha quedado y que por otro lado está muy parecido a sí mismo en una dimensión nueva, y en el medio hay un corte que uno puede interpretar fácilmente como un corte oceánico, como un corte exílico. A la derecha, o sea, a mi izquierda tenemos un mirar hacia atrás, ¿no? Un mirar contrario, mirar hacia el futuro, y en el medio ese charquito que es un océano, ¿no? Que es un océano, con distintos luego elementos simbólicos a los que hay que intentar aferrarse. En otro de los lienzos conocidos también, esto se articula a través de las dos manos, ¿no? Hay una mano que se ha quedado donde vienen las semillas, que se ha quedado casi vacía, pero hay otra mano en otro lado donde aquellas semillas de allí están floreciendo allá, ¿no? Y esto, y luego la mirada centrada hacia otro lugar, reconociendo un vacío que se deja hacia atrás, ¿no? Este tipo de imágenes o paisajes emocionales mucho más complejos que vamos a ver aparecer en distintas autoras y autores del exilio nos están hablando una y otra vez de cómo relacionarse desde lo subjetivo con lo histórico, ¿no? Y nos plantean la pregunta hasta qué punto el exilio es o no es una condición ontológica. Os voy a plantear, digamos, como dos lecturas concretas de estas formas de arte exílico, donde se condensa en biografía e historia en la producción de unas formalizaciones nuevas. Dos ejemplos finales, si queréis, que no son especialmente conocidos, bueno, sí son anecdóticamente conocidos, pero que en mi opinión capturan toda esta complejidad de la que estamos intentando hacernos cargo. El primero de esos ejemplos, el primero de esos ejemplos sería el de Alejandro Finisterre, un joven republicano gallego, editor de revistas, agitador cultural, radiofonista, que durante la guerra va a ser herido en combate y evacuado a Montserrat, ¿no? Montserrat, como sabéis, fue un centro vanguardista en la retaguardia, ¿no? Donde un hospital de enfermos, por un lado, pero una imprenta donde se editan algunos de los libros más importantes de la guerra, y libros que serán claves en la memoria de la guerra en los exilios, hechos además por ese cruce tan interesante, ¿no? Que entre latinoamericanos y españoles en la guerra de España, ¿no? Por ejemplo, ahí se publica El carcelero para los combatientes, de Emilio Prado, España aparta de mí, ese cáliz de Vallejo, España en el corazón, de Neruda, y un libro recientemente, bueno, aquí tenemos El cancionero de Emilio Prados, España aparta de mí, ese cáliz, o un texto recientemente reeditado de Juan Jesús González Ruiz, Huyendo del fascismo, ¿no? Con
con estos dibujos, estas multitudes que además nos vuelven a conectar con todas estas escenas que veníamos de recorrer, ¿no? Es un triángulo complejo, ¿no? Porque ahí ya se está ensayando en Montserrat los saberes del exilio, la imprenta, el tipo de proyectos editoriales que van a empezar a aparecer en México, en Argentina, en otros países, y esta idea de que en realidad como que la guerra ya contiene el exilio, ¿no? Como que ya desde el principio, desde el principio de la guerra, los movimientos de población ya están anticipando los desplazamientos que van a suceder justo después, ¿no? Como que las temporalidades están mucho más cruzadas de lo que normalmente las hemos pensado, es algo evidente, pero a nivel de la representación hace que ya estén circulando los imaginarios antes de que los supuestamente tengan que estar, que las cosas aparezcan antes de lo que supuestamente tienen que aparecer, ¿no? Y en ese lugar, en esa imprenta, se publican libros también que tienen que ver, digamos, con propaganda de guerra, junto con, pues esos textos que son propaganda, pero que se acabarán convirtiendo en símbolos, ¿no?, de una experiencia. Bueno, es en este hospital donde Finisterre va a construir su primer futbolín, ¿no? Finisterre era un gran jugador de fútbol, o bueno, aficionado, me gustaba mucho, pero en aquel hospital de lisiados de guerra no era posible jugar al fútbol, ¿no? Entonces inventa una especie de meta-representación de ellos mismos, de esos lisiados, que son, o sea, con esos jugadores que son un poco los cuerpos amputados de los soldados, que se convierten, atravesados en unos palos, en una especie de jugadores raros de fútbol, ¿no? Hay algo de títere, que tiene que ver evidentemente con las experiencias de las misiones y de las vanguardias en las que esta generación se había obsesionado, o sea, el títere como paradigma del hombre moderno, y el teatro de vanguardia es un teatro de hombres títeres, ¿no? Pero hay algo también de la guerra moderna y de las ideas de la guerra moderna formalizado en la idea del futbolín. Hay algo de la mutilación como monumento, de la sublimación de la mutilación como juego, ¿no? Es un objeto que caería dentro de esa categoría de lo que se ha llamado el diseño sin diseño, a propósito de toda la tecnología que el universo anarquista produce durante la guerra, ¿no? Que son formas que se parecen mucho a las formas que va a producir el mercado industrial, pero tienen un elemento artesanal, artístico, inscrito, amateur, ¿no?, que las hace estéticamente diferentes y hermosas en su rareza, ¿no? Este hombre se va a exiliar en América Latina y va a tener una vida aventurera, de fábula, contada y recontada por él muchas veces, supuestamente un supuesto amante de Frida Kahlo, poeta, editor. En un momento será secuestrado por supuestamente, estos son también historias que medio forman parte de su leyenda exílica. Habrá sido supuestamente secuestrado un avión para ser llevado a España, y habría secuestrado el avión utilizando una lata envuelta a un pañuelo con una supuesta bomba, ¿no? Y él de alguna manera reivindicaba haber sido el primer secuestrador de un avión después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a mí lo que me interesa es el emblema ese, ¿no? Porque que será un desastre, porque él intentará patentarlo y fabricar esos futbolines de manera masiva, no lo va a conseguir. Y al contrario, sin embargo, el invento va a multiplicarse, va a crecer, y va a crecer precisamente en ese mismo exilio al que él lo lleva, ¿no? Y se va a convertir en un objeto de iniciación cultural de generaciones y generaciones de jóvenes en los dos lados del océano, ¿no? Entonces, esa especie de cifra compleja, de ese emblema, de un momento que cristaliza y se convierte en una suerte de objeto cultural, pero al mismo tiempo también el futbolín nunca ha perdido esa aura extraña, esa aura no totalmente, o sea, no es un videojuego, no es una tragaperra, es un tipo de dispositivo particular que nunca se ha liberado de esa tradición artesanal, ¿no?, que ha heredado de alguna manera su proceso de composición, lo ha mantenido. Hay una fidelidad que tiene que ver con esa tradición política y exílica. La penúltima eran tres historias, no dos las... Bueno, sí, pero o sea, hay una historia con dos partes, que es la última que os voy a contar. Involucra a León Felipe y al paradigma colonial, ¿no? Es una historia de la escultura hecha en el exilio por un escultor bejarano,
llamado Mateo Hernández Sánchez. Se llama Maternidad o Grupo de Gorilas. Hay un par de ellas, esta es la última que hace, hay una que hace en el 44 y la última la hace en el 49, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El gorila había sido un emblema político durante la guerra, muy vinculado al mito de King Kong y al mito del horror fascista. Una pieza muy famosa valenciana, ¿no?, de la bestia feixista, ¿no?, donde aparece aquí este King Kong destruyendo ciudades, ¿no? Y obviamente se vincula a y en la propaganda esto va a aparecer una y otra vez, ¿no? Se vincula a un imaginario colonial, ¿no? Evidentemente, un imaginario de lo africano como barbarie, de África como el lugar donde están las potencias, ¿no?, de la fuerza, de la animalidad en estado puro, sin haber sido sometidas por la civilización. Y el mito de King Kong es cuando la llamada civilización vuelve a entrar en contacto con esa llamada monstruosidad. La civilización descubre la monstruosidad que está alargada en su interior, ¿no? Esa especie de alguna manera de inconsciente salvaje que la Segunda Guerra Mundial vendría a explotar. La historia, en realidad, de la permanencia colonial de estas imágenes en el contexto de la Guerra Civil Española es mucho más compleja. Pasan, evidentemente, por el universo guineano, ¿no?, donde se está expresando esa negritud como necesidad de dominio y también como belleza exótica, ¿no? Lo que plantea, y luego hay toda una gran parte del imaginario colonial vinculado a Guinea tiene que ver con la presencia de la fauna, ¿no? La fauna como supuesta exuberancia natural a través de la cual se están cifrando esos mitos de dominio. Resulta especialmente interesante que el modelo de maternidad que nos plantea Mateo Hernández pasa por otro lado, tiene que ver con los cuidados, o sea, este tótem de posguerra, superado todo, digamos, las experiencias del horror totalitario de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace este escultor es dedicarse a trabajar esta pieza, que es su pieza póstuma, porque muere justo al concluirla. Trabajará o sea, se especializaba en trabajar bloques de piedra muy dura y de una sola pieza, digamos. La fuerza de sus esculturas tenía que ver con su dureza, ¿no? Y él trabajará en el imaginario colonial, en las ferias, es un escultor de éxito en París y en Estados Unidos, y trabajará ofreciendo grandes esculturas de fauna colonial a compradores internacionales de una burguesía con un gusto de Art Nouveau. Pero estas piezas que hace después de la Segunda Guerra Mundial son distintas, son privadas, no se venden, y básicamente se desgasta para hacerlas, ¿no? Hasta el punto de que justo al acabar su maternidad de gorilas muere de un infarto de corazón, o sea, porque está un señor mayor, anciano, trabajando 12 y 14 horas físicamente puliendo roca dura. Y hay algo muy hermoso y complejo, ¿no?, en este gesto de un anciano exiliado dando la vida para hacer nacer una obra que a su vez es una maternidad, ¿no? Ese tipo de gestos meta, que son los que estoy intentando recorrer en esta última parte de la charla, donde de alguna manera el exiliado se hace dueño de su exilio al reconocer, digamos, lo que es construcción de subjetividad hay en la propia experiencia humana, en tanto que experiencia exílica. Y esta pieza de alguna manera lo captura todo, reescribiendo el lugar de lo colonial y de lo colonizado, de lo salvaje y de lo civilizado, ¿no?, poniendo, digamos, el lado de los cuidados y de la humanidad en el gorila. O sea, el gorila surge aquí como un tótem del poder de los cuidados y del poder de las mujeres de dar vida y de mantener con vida a los niños después del horror totalitario, ¿no? O sea, no es un monumento a los caídos, ¿no?, sino es un monumento al triunfo de las fuerzas reproductivas frente a las fuerzas deleterias en el contexto de posguerra, ¿no? Y él da su vida, ¿sabes? El compromiso con esa pieza le lleva al sacrificio. Solo desde esta
pieza pude por fin entender el que para mí es el poema más complejo de León Felipe, que es un poema del exilio antes del exilio. Me parece que es un poema que está escrito a partir de sus experiencias en Guinea Ecuatorial, antes del exilio o después, o sea, como quién es ese León Felipe que está en Guinea y desde dónde está escribiendo esa memoria suya. O sea, el texto está ya, digamos, escrito. Hay un problema con la adaptación del texto, pero en todo caso, en el texto hay dos tiempos, hay el tiempo de la escritura y el tiempo de la memoria. Y el tiempo de la memoria sí que supuestamente es anterior al exilio, pero el poema es escrito ya después del exilio, ¿no? Donde se conecta todo esto a partir de la lectura, ¿no?, colonial. Y dice eso: he dormido muchas noches en el África Central, allá en el Golfo de Guinea, en la desembocadura del Muni, acordando el latido de mi sangre con el golpe seco, monótono y tenaz del tambor prehistórico africano, de tribus indomables. He visto a un negro desnudo recibir 100 azotes con correas de plomo por haber robado un viejo sombrero de copa de la factoría del holandés. Vi parir a una mujer y vi parir a una gata, y parió mejor la gata. Vi morir a un asno y vi morir a un capitán, y el asno murió mejor que el capitán. Y ese niño, ¿por qué ha llorado toda la noche ese niño? No es un niño, es un mono, me dijeron, y todos se rieron de mí. Yo fui a comprobarlo, y era un mono pequeño, en efecto, pero lloraba, igual que un niño, más desgarrada y dolorosamente que todos los niños que yo había oído llorar en el mundo. El sargento me explicó: anoche, en el bosque, matamos al padre y a la madre y los trajimos al monito. ¿Cómo lloraba el monito, ¿no? Entonces, desde esta sensibilidad exílica y poética, es desde la que se va a reescribir como una historia anticolonial desde toda la historia del horror del siglo XX, ¿no? Cuando en el Circo Humano de Barcelona se trajo a una llamada tribu Anshinanti a finales del 19, en estos circos humanos, lo que nos encontramos en estas fotos, ¿no?, de seres supuestamente inferiores y no civilizados, es a un señor, ¿no?, cuidando, o sea, los señores cuidando a los niños, ¿no? Estos supuestos salvajes africanos tenían un reparto de las tareas de cuidados que no sería tan sencillo de encontrar en la burguesía catalana del momento, ¿no? Y desde ese lugar, ¿no?, de lo que humano hay en lo simiesco y no desde lo que simiesco hay en lo humano, o sea, es como gesto contrario, Mateo Hernández dedicará esas últimas piezas, ¿no?, que serán como una especie de legado mudo de una experiencia radical de la solidaridad y de la humanidad que nace de la exposición a la barbarie de la guerra y que solo puede ser dicha, comprendida y hecha en el exilio. Y que aunque hemos recuperado, porque estas piezas las tenemos, están en Béjar, están en el museo, no sabemos leerlas todavía, no hemos hecho nuestra parte del trabajo a la hora de entenderlas. Y aquí lo podemos dejar y tengo muchas ganas de escucharos.